9 de la mañana, 49 minutos, 7 grados la temperatura actual. Y del frío vamos a pasar a una entrevista que podría llegar a dejarnos helados o calentitos. Depende de cómo lo veamos. Ustedes saben que se terminó el acuerdo de precios alcanzado entre supermercados y comercios. Y bueno, la gran pregunta para trasladarle a nuestro queridísimo Nicolás Lucich, periodista especializado en economía, es si debemos esperar un remarque de precios, un aumento en los productos, ya que, bueno, el acuerdo alcanzado ya se finiquitó. Primero que nada, la bienvenida y los buenos días, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? Bien. Un gustazo, como siempre, estar con ustedes, Lore. Buen día. Un gustazo. ¿Qué se sabe? Es decir, recordemos y hagamos un poco de historia. En medio de la pandemia, preocupación por un remarque de precios, algunos artículos que vimos que se habían disparado, llamado de las autoridades, una suerte de acuerdo, ¿verdad? Exacto, Para sí. decir, bueno, mantengamos durante este periodo de tiempo en determinados artículos un precio inamovible. Exacto. Eso se terminó. Eso se acabó y la información que tenemos es que fue un acuerdo exitoso, porque efectivamente, si bien a mucha gente y muchos televidentes pueden estar sufriendo carestía, ven que los precios son muy altos, una cosa es el nivel de precios, otra cosa es si tu ingreso los puede cubrir o no, y otra cosa es la inflación. Es esa tendencia al permanente aumento de precios, que es lo que complica, sobre todo si se hace muy aguda. La inflación dio un salto porque el dólar subió fuerte en marzo y ahí se generó la preocupación que ilustraba Humberto y se generó este acuerdo que estuvo vigente 3 meses, digamos junio, julio, agosto, terminó la semana pasada y efectivamente se vio que los precios de la mayoría de los alimentos quedaron más estabilizados. Ahí un televidente nos podrá decir, bueno, pero a mí me subió, bueno, está bien, alguno puede ser, pero en general, en el promedio quedaron estables y ayudó a que la inflación se diera un poco hacia abajo, aunque sigue siendo relativamente alta, ¿verdad? ¿Se espera esa tendencia que se mantenga? Bueno, la pregunta era esa. ¿Qué pasó? El acuerdo fue exitoso, pero cuando se termina, vuelve todo el mundo a reajustar, no parece ser el escenario. Por suerte, yo estoy hablando con gente que está en el comercio, supermercados, gente de los almacenes. El propio gobierno no está viendo un escenario que justifique aumentos y no habría un remarque generalizado. Yo lo pongo en condicional porque eso hay que verlo en la cancha, pero... Claro, desde los supermercados, por ejemplo, decían que como está estable la situación, con más certidumbre que al inicio de la pandemia, Claro. como de alguna manera dependen de los proveedores, que a veces decían, bueno, te voy a dar esto, pero lo voy a cobrar en 3 meses, ya eso, lo que te doy a 20 va a valer 25, Exacto. remarco por las dudas. Esa situación no se está dando porque tenemos relativamente controlado incluso la pandemia, ¿no? Bueno, eso es importante y yo creo que diría que hay 3 grandes factores que explican que no haya un escenario de remarque. El primero es lo que tú decías, el escenario de pandemia le ha complicado a mucha gente que ha bajado su ingreso o ha quedado sin empleo. Hay otra gente que no está tan afectada, pero en general el consumo está muy cauteloso, entonces no tenés una demanda que te empuje a un aumento de precios por el lado de justamente de la demanda, de la atracción por consumo. Otro factor es que el dólar ha estado muy estable. El dólar fue, con su aumento en marzo, lo que impulsó a ese aumento de la inflación, bastante puntual, pero claro. Y ahora el dólar hace varios meses que está estable en el eje de los 43 pesos, un poco más, un poco menos. Ahora está por abajo de 43 incluso. Y se proyecta que va a ir a 44 al fin de año. Es decir, muy poco movimiento. Entonces, si el dólar se proyecta que va a estar estable y hay mucha parte de los productos alimenticios que tienen vínculo con el mercado externo, la carne, por ejemplo, es muy sensible al dólar porque se exporta y el ganado se cotiza en dólares. En la medida que el dólar se proyecta estable, los precios también tienden a estabilizarse. Y hay un tercer factor que no es tan halagüeño y es que hay mucho producto importado de Argentina y Brasil que está llegando a precios muy baratos. Entonces eso contiene los precios. Ahora, estos 2 factores, dólar y los importados, te ponen allí una luz amarilla por el tema del empleo. Porque si estamos consumiendo más producto importado, porque es más barato, como consumidor es todo bárbaro.
como empleados o trabajadores no está tan buena la cosa. Porque estamos comprando trabajo argentino o brasileño. Claro. ¿Y el nuestro qué pasa? Haciendo un poquito de memoria sobre lo Sí. que había acontecido, como el vértigo de la pandemia nos lleva todos los días a estar con preocupaciones diferentes, refresco la memoria de que todo esto se dispara a partir de los famosos 2 dígitos por el tema del IPC, ¿no? Un disparo importante con una barrera que alcanzó a los 10, pero que llegó al 11. Exacto, ¿No? un poquito por arriba, exacto. Y eso no ha desaparecido. Es decir, en realidad, desde el mes de abril, mayo, junio y el guarismo de julio, sigue siendo de 2 dígitos. Exacto. Y hemos tenido, si bien podríamos decir que durante este acuerdo de precios, allí un par de puntos, tal vez un poquitito más de IPC. Ni siquiera ese IPC será ajustado a nivel de los precios por parte de los comerciantes ahora terminado este acuerdo. No hay razones porque el IPC se incorpora cuando está el acuerdo de salarios, ¿verdad? Si los trabajadores dicen, bueno, tengo este nivel de IPC, quiero mantener el salario real, pero ese acuerdo ya está negociado. Y creo que ahí se introduce otro factor que explica que tampoco hay mucho margen para aumentar. ¿Qué razones hay ahora? Con estas 3 que mencionamos y la que vos estás sumando, Humberto, es decir, bueno, los trabajadores ya en muchos casos tienen el salario también muy acotado. De manera entonces que... Si no hay un crecimiento de la masa salarial en el empresariado que justifique el trasladarlo a los precios. Yo no digo que no haya algún ajuste en algún producto. Me decían algunos oyentes en la radio y en la televisión, bueno, hay algunos refrescos que han ajustado. Bueno, es posible. Digamos, acá no hay ningún control de precios y ahora Claro, está libre. ahora es libre. Es libre, pero me parece que no hay un escenario de remarque general después que levantás un acuerdo que venció. Ciertamente que la inflación sigue siendo un problema, pero fíjate lo que pasa. La proyección de inflación baja, estaba en el 10, 9,5, ahora está en 9,3 para el año, pero la inflación proyectada en el próximo año móvil, a agosto del año que viene, es 7,6. Es Más muy baja baja, aún. es muy baja. Después puede levantar porque estamos como una especie de sube Sí. y baja, ¿no? Pero el año que viene se proyecta un 8 promedio. Pero en lo inmediato, con esta estabilización que ha habido, se prevé un 7,6, que la verdad que es un dato alentador. Ahora, me quiero detener en un asunto, porque la inflación la estamos analizando desde el punto de vista de los precios, los índices, pero es básicamente un fenómeno monetario, sobre todo en el mediano y largo plazo, y tiene que ver con la cantidad de dinero que circula en la economía y con el costo de ese dinero, que es la tasa de interés. Y la verdad que la tasa de interés en Uruguay ha bajado mucho. La tasa a un año del Banco Central, que estaba arriba del 10%, ahora está en el 8%. Y yo me preguntaba, bueno, qué bajo que está, porque estaba abajo de la inflación que se está dando ahora. Bueno, la explicación es que se proyecta una inflación un poco más baja. Y ahí hay un problema, que es el siguiente. Estamos hablando de lo que es la especulación financiera, porque si estamos haciendo ceder la inflación, pero a costa de un dólar barato, podemos tener un problema de atraso cambiario. Claro. Que ya era una denuncia del año pasado, ¿no? Exacto. Era un reclamo. En ese ida y vuelta siempre está el Uruguay, porque el Uruguay tiene un gasto estatal que está creciendo, un déficit que está creciendo, entonces tenemos que ingresar capital para financiarlo. Ese capital es básicamente dólares. Entonces se nos cae el dólar, entonces para que eso no impacte tanto, compramos los dólares para esterilizar esa compra de dólares, emitimos letras, Aramo dijo Mojito, no emite el Banco Central. Pero fíjate lo que pasa. Hay un fenómeno de especulación de corto plazo a nivel financiero. El inversor internacional, que hoy en el mundo la tasa está en 0, los bonos europeos, los bonos americanos, la renta fija en general está a niveles de tasa bajísimos. Dice, en Uruguay la tasa es el 8 en pesos. Muy bien, ¿y cuánto es el dólar? No, el dólar va a estar estable. Ah, bueno, entonces traigo mis capitales en dólares, compro letras en pesos del Uruguay, me da un 8 y al final vendo con un dólar que está al mismo valor prácticamente, me hago una renta en dólares, no te digo del 8, pero alta en términos internacionales. Entonces, ese escenario se está viendo favorecido, es decir, hay como que estamos favoreciendo cierta especulación financiera que no es de por sí negativa. ¿Qué consecuencias puede tener? Y hay que tener cuidado porque se genera una especie de profecía autocumplida. Si vos le das ese escenario al inversor especulador de corto plazo, te trae los dólares y efectivamente el dólar baja. Entonces autocumple su escenario de dólar chato y de renta en pesos.
Eso para el inversor es una oportunidad. Para el exportador de granos, de carne o el turismo, que las tiene complicadísimas, y ahora se está queriendo ver si se puede arreglar algo para los próximos meses, peor, porque estamos muy caros en dólares, sobre todo respecto a la región. Entonces, esa es una luz amarilla que está en este escenario. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para contener eso? Y no tenés otra, Lore, que contener un poco más el déficit, ajustar el gasto y pensar en no tener tanta exigencia de esa demanda de dólares, de manera entonces de ser más razonable en ese equilibrio entre bajar la inflación, pero que eso no te cueste tanto en términos cambiarios. Ese es el equilibrio, ¿no? Nos están quedando 3 minutos y me gustaría terminar con algunas buenas noticias que de alguna manera te las escuché hoy temprano en Carve, a la luz del informe trimestral que toma exactamente el periodo de pandemia en cuanto a la actividad del comercio. Del comercio. Cámara de Comercio, informe trimestral, como informe trimestral que toma directamente el núcleo de la pandemia. A abril, mayo, junio. Exacto. Así es, Humberto. Y las noticias son positivas porque no son tan malas como se preveía. La Cámara de Comercio nunca hizo históricamente un indicador único, ahora sí lo está haciendo, y ese indicador de ventas dio una caída interanual del 3%. Que parece poco, porque la pandemia tuvo un impacto en algunos sectores mucho más agudo. De hecho, la Cámara lo registra en servicios, por ejemplo, turismo, gastronomía, otro tipo de servicios, las caídas son de 40% interanual. Claro. Pero en ventas de algunos durables, muebles, electrodomésticos, tecnología, 10% de suba, 9% de suba interanual. Llamó la atención. Y también en el supermercadismo hay un aumento en la venta, creo que era del eje del 3%, interanual. Entonces, el escenario no fue tan negativo como se esperaba, y eso la verdad que es una muy buena noticia. Hay que ver cómo sigue, porque esto puede tener algún efecto transitorio, alguna compra que se anticipa y que después no se concreta, entonces tenés que verlo. Pero, como vos bien decías y destacabas, el dato no fue tan malo y por lo tanto positivo. Nico, quiero aprovechar los últimos minutos porque hoy en Búsquedas entrevistan a Enrique Iglesias, ¿no? Que habla de ser inteligente en el gasto con este golpe a la economía que significa la emergencia sanitaria a nivel global. Es decir, ahorrar pero gastar bien y en lo que hay que gastar y mejorar la inversión en lo que hay que gastar. Ese desafío, ahora que se está ultimando los detalles del presupuesto, con todos los dimes y diretes que hay en este contexto, ¿se va a poder cumplir? Está muy difícil porque la discusión política de los presupuestos en Uruguay es muy ríspida, es poco flexible, hay mucho gasto comprometido. Tenés gasto comprometido en jubilaciones, en intereses de deuda y después en ciertos gastos de funcionamiento que es muy difícil remover. Yo creo que estás apuntando un tema clave, Lore, con esto que decía Iglesias. A mí la verdad que me gustaría un escenario donde se consideren a fondo determinados gastos y algunos se remuevan. Hay dependencias del Estado que no necesariamente tienen que seguir adelante. Se pueden culminar su ciclo y se puede habilitar alguna otra cosa. Por ejemplo, en vivienda hay que invertir más. En educación no tiene sentido acotar el gasto, obviamente. Ahora, hay una necesidad fiscal horizontal. El gobierno dice, el déficit no se nos puede ir de las manos. Ya este año va a ser mayor por la pandemia, pero tenemos que controlarlo. Ahí el desafío es ser inteligente en realmente achicar o yendo más a fondo, eliminar determinados capítulos. ¿Cómo cuáles? Y bueno, cosas que pueden hacer las empresas, no las tiene por qué hacer el Estado. Inversiones a nivel de empresas estatales, incluso algunas iniciativas en el sector público en general. Hay mucha ineficiencia de gasto de funcionamiento. Los exportadores esta semana plantearon todo lo que es el esquema de costos, que es abrumador. Por ejemplo, en el puerto, cómo son los costos de los prácticos. Ahora en el Parlamento, Martín Lema tomó la iniciativa de recomponer el gasto en el pago a los suplentes, ¿no? Que se cobraba 3 veces. Son esas cosas que, ahora, mueven la aguja. Yo creo que hay otras cosas que mueven más la aguja, que son esos gastos que van a... en ANCAP hay que ir a fondo a decir, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer ANCAP? El tema del Portland sigue dando pérdida. Empresas que están en el eje de los grupos de empresas estatales, en fin, hay cosas para hacer. No son muchas y cada cosa que se remueve genera un conflicto, ¿no? Pero creo que por el otro lado hay cosas que no pueden caer. Hay mucha más eficiencia a tener, me parece, en el gasto social del MIDES, combinado con el BPS.
hay gasto reiterado allí, sin, por supuesto, sacarle el apoyo a la gente que lo más necesita, pero hay que pensar que no es el Estado el que tiene la última solución, que en definitiva lo principal es que las propias personas y las familias... Claro, parece ser que puedan sí, dar ¿no? su Para solución. empresas y trabajadores, porque ahora cuando vino la emergencia, empresas y trabajadores recurrimos al Estado, ¿no? Pero la mayoría de la recomposición ahora es de las empresas, que han retomado el 90% de la gente que está en seguro de paro. Uno tiene en la cabeza el tema del Estado, pero en la chiquita y en la mayoría somos nosotros mismos como trabajadores y las empresas las que nos damos las soluciones. El Estado tiene que estar, sobre todo, para los más frágiles, ¿no? Eso parece claro. Nicolás, muchísimas gracias. Encantado como siempre. Un Gracias. placer. Nicolás Lucich, periodista especializado en economía en La Mañana de Arriba Gente.